Y aquí le decimos alumnos, hoy nos convoca la química, la nueva unidad, ya está, nuevecita sobre el comportamiento de los gases, de la materia en este estado. Objetivo, conocer la teoría cinético-molecular. Y aquí va mi discurso de siempre. ¿Qué será la teoría cinético-molecular? Es una teoría. Cuando las moléculas se mueven. Perfecto. No hay nada más que decir. Quedó claro, ¿no? La teoría significa que es una... ¿Sí? Ah, Terminó la clase, se puede retirar alumno. La teoría es un postulado que tiene bastante sentido, tiene algunas evidencias, pero no está 100% aprobado. Por eso es teoría, no una ley. Cinético viene de movimiento y molecular viene de moléculas, o sea, varios átomos juntos. De los gases. Recordatorio, los tres estados de la materia principales, sabemos que hay más, pero en condiciones normales de presión, temperatura, estos son. Fíjense en los átomos que forman esta materia, ya lo habíamos visto. Cada uno de estos son átomos, las esferas azules, y las líneas amarillas representan enlaces, que son las uniones entre átomos, que mantienen con cierto nivel de eh, relación un átomo con otro, y eso le da las propiedades después a los objetos. Sabemos que los sólidos tienen gran cantidad de enlaces bien ordenados, súper estructurados, los sólidos, con altas fuerzas de atracción entre un átomo y otro, entre moléculas, y pareciera que no se mueven, pero están vibrando siempre en su lugar. Cuando dije esto en sexto, quedaron impactados pensar que la materia vibraba a una velocidad que el ojo no logra detectar y a un nivel tan pequeño que tampoco logramos ver. Pero es como ver que una hoja de papel que uno tiene en la mano se está vibrando sin que uno se dé cuenta. Ocurre. En el estado líquido ya se produce un poquito más de desorden. Se separan, fíjense que los enlaces, las líneas amarillas, no son tan homogéneas, se están separando unos átomos de otros, y aquí están trasladándose un poco, cambiando de lugar, no siempre en la misma posición. Empiezan como a incomodarse hasta llegar al estado gaseoso, donde ya es un desorden, es un nivel eh, molecular caótico el estado de gas. De hecho, se habla de un concepto de, como de un desorden molecular que se le llama entropía, que voy a conocer más adelante. Muy alejadas unas de otras, vibrando en su lugar los átomos y además desplazándose, chocando unos contra otros, ocupando todo el espacio a su alrededor. Eso hacen los gases. Otro recordatorio, más visual, un sólido vibrando en su lugar. A veces uno dice, no hay movimientos en los átomos en un estado sólido, pero es movimiento de vibración, no traslado, pero sí. En el estado líquido, ocupando mayor espacio. Recuerden que las líneas amarillas representan uniones o enlaces entre átomos y también fuerzas de atracción entre ellas. Y finalmente en el gas. ¿Sí? ¿Dudas? Breve recordatorio. A esto me refiero con la composición particulada, porque estas pequeñas esferas o átomos en un principio se les llamó partículas. Y me refiero a cinético molecular porque habla sobre el movimiento que hay entre ellas, que le da las características a todo lo que vemos y lo que no. Ya, es un breve recordatorio de la clase de química anterior. ¿Dudas? ¿Qué pasó en el chat? ¿Se le fue el internet? Recuerden la encuesta y escribir su asignatura favorita de ciencias naturales, el subsector biología, química o física. ¿Dudas, dudas? Si no, para seguir al dossier.
Aquí está el dossier. Misma imagen. Dentro del primer gase se supone que hay un objeto X representando aquí sus átomos. Aquí otro y aquí otro en diferentes estados. La idea es completar la tabla, primero identificar de qué estado de la materia se trata y describir las partículas, su atracción, vibración y desplazamiento. Cuéntenme, ¿qué estado será que este el primero? No están en orden. Siempre uno suele decir o si están o no están. ¿Qué estado será? Cuénteme. Son tres envases iguales y tengo este objeto. Perdón, no escuché. ¿Sólido? Sólido. Sí. ¿Qué más? El siguiente. Líquido y gaseoso. Ya, los puse en orden igual. Dije, los voy a cambiar de lugar para despistarlos, pero no lo hice. Ya. ¿Qué ocurre con las partículas? Me refiero a los átomos, a cada una de las esferas. A ver, partamos mejor de abajo hacia arriba. ¿Qué ocurre con el desplazamiento de los átomos en el estado sólido? ¿Cómo están? Átomos o moléculas. ¿Se están desplazando? ¿No se están desplazando? ¿Se están desplazando a mucha velocidad? Ese tipo de respuestas. ¿Hay desplazamiento? ¿No hay desplazamiento? ¿Hay desplazamiento veloz? ¿Qué me dice en el chat? Ya, ok. Supongo que me están hablando del gas. El gas tiene mayor desplazamiento. Solo vamos a poner mayor porque la palabra desplazamiento ya está. Mayor desplazamiento, me refiero a moverse de su lugar a otro, intercambiar lugar con otro átomo o incluso chocar con otro átomo y con las paredes del recipiente que lo contiene. El líquido ya menor desplazamiento respecto al gas. ¿Y qué pasa con el desplazamiento en los sólidos? Voy a mirar el chat. Ok, intermedio, sí, desplazamiento intermedio. ¿Hay desplazamiento de átomos en el estado sólido? Tía, pero yo diría que en menor desplazamiento del sólido y el intermedio del líquido. Bueno, ahí sí. Desplazamiento intermedio, ok. Y en el sólido hay desplazamiento de partículas. La respuesta es no. Recuerde que el desplazamiento es cambiar de lugar, de posición, distinto a la vibración que está en la fila de más arriba, donde sí existe. Los sólidos vibran en su lugar, pero no se desplazan, no cambian de lugar. Por eso es que tienen forma definida. Cuando un objeto cambia de forma es porque cambió el orden de sus átomos. Un sólido mantiene su forma si es que no se aplica una fuerza en él, por supuesto. Entonces sus átomos siempre se mantienen en el mismo lugar y no se desplazan. ¿Sí? ¿Queda claro? Se suele confundir el concepto de desplazamiento y vibración. Ahora sí, todas vibran. Esa sí que sí la hacen todas. Vibra también el líquido y en el gas es mayor todavía, pero todos lo hacen. Repito, en cualquier estado de la materia, incluso también en el estado de plasma o en los preparados, otros estados que se nombran por ahí, siempre las partículas están vibrando. Siempre hay energía cinética, como una energía interna del átomo. Así que por eso sí, sí, y gran vibración, porque las tres vibran, pero en mayor proporción el gas.
El desplazamiento no ocurre igual a los tres. Si tengo un objeto al que no se le está aplicando ninguna fuerza, está en reposo, no hay energías sobre él, tampoco energía calórica, por ejemplo, energía cinética de movimiento, los átomos en el sólido no se van a desplazar. Van a estar vibrando en su lugar, pero sin cambiar de posición. Sí van a cambiar en el líquido. Recuerden que el líquido adopta la forma del recipiente que lo contiene. Tengo un vaso cilíndrico, va a tener esa forma. Si lo cambio a un vaso, no sé, más pequeño, hay un vaso que son como hexagonales, como de whisky, va a tener esa forma, el agua. Y en el gas se desplazan en todas las direcciones, ocupando todo el espacio que puedan, intentando alejarse lo más posible entre sí. ¿Dudas? Bien, como están muy unidas las partículas de los sólidos, hay una gran atracción entre ellas. Las líneas amarillas que estábamos viendo anteriormente, los enlaces, existen súper fuerte en los sólidos. La forma de romper esa atracción o esos enlaces es aplicando fuerzas o aplicando energía. Vuelvo al ejemplo del agua, si tengo un hielo, o sea, agua sólida, y aplico energía calórica, o sea, lo pongo a temperatura más alta, voy a romper esta atracción, fuerza de atracción, y los voy a lograr separar para que pasen a líquido. Líquidos tienen una mediana fuerza de atracción, con un poco de esfuerzo, un poquito más de temperatura, es posible terminar de romper estas uniones o atracciones, fuerzas de atracción, y transformar ese líquido en un gas donde no hay fuerzas de atracción. Incluso yo diría que hay fuerzas de repulsión entre las partículas de un gas. ¿Dudas? Y finalmente, partículas, fuimos como de lo más complejo a lo más simple. En los sólidos siempre están de manera ordenada. No siempre con esta forma cuadrada, uno tiende a pensar que van a tener esa forma, pero están ordenadas, me refiero como en todos los planos. Es una estructura uniforme. Esa palabra me gusta más. La posición de las partículas en sólido es más uniforme. Distancias entre una y otra más o menos similares, fuerzas de atracción, vibración, más estables químicamente. En cambio, en un líquido son muy moldeables los líquidos, o maleables, por la característica que les mencionaba antes. Toman la forma del recipiente donde estén. Entonces es como plástico, no en el sentido de un material hecho de plástico, sino de plasticidad y de capacidad de deformarse y sin alterar sus propiedades. Entonces las partículas en los líquidos, si bien están aún con fuerzas de atracción, son moldeables. Su disposición. Siguen vibrando, siguen desplazándose levemente o algunas. Y finalmente en el gas. ¿Han escuchado la frase los opuestos se atraen y los que son iguales por consecuencia se repelen? Como un cierto grado de repelerse entre las partículas de un gas. Químicamente no, son iguales pero intentan alejarse. No es porque no quieras formar uniones con los otros átomos y hacer moléculas, sino por un asunto de que no pueden por la cantidad de energía y por la repulsión que hay entre ellos. Entonces, las partículas aquí están
desordenadas. Entrópico es el nivel, o sea, el concepto más correcto. Tal cual exactamente como los imanes. Sí. Los de polos opuestos o las cargas eléctricas igual, positivo con un negativo. También pasa en matemática, ¿o no? Eso lo aprenderán en octavo en ciencias naturales. ¿Dudas? Creo que esto igual lo vieron en sexto. Eso ocurre, esta es la teoría cinético-molecular. Habla sobre los átomos, sobre las moléculas y sobre cómo se comportan en cada uno de los estados. Cómo vibran, cómo se desplazan, cómo se atraen y cómo se ordenan. Pero esta unidad se trata sobre los gases. Esto es un recordatorio e introducción para lo que viene más abajo. Porque lo que nos interesa a nosotros es esto. Hay una teoría cinética. Los gases son tan especiales que tienen su propia teoría cinética. Cinético-molecular es lo mismo. Y es la teoría cinética de los gases, así se llama. Y explica cómo se comportan los gases. Y son 4 postulados que están a continuación. ¿Están silenciosos hoy? Aquí están. 4 postulados. Forman parte de la misma teoría. Aquí hay una nube, o sea, algo representando el estado gaseoso, un zoom para mostrar las moléculas y los átomos, cómo están comportándose ahí. Y a la derecha, el enunciado redactado. Por ejemplo, el primer postulado habla sobre esto, lo que está aquí en el dibujo. ¿Qué significa eso? Que al hacer un zoom veo esto. Los gases están formados por partículas muy pequeñas, estas, los átomos, y que están muy separadas entre sí, como vimos arriba. Ahí, en ulgas, muy separadas entre sí. Estos 4 postulados recuerden que es solo sobre gases. ¿Sí? Postulado número 1, los gases están formados por partículas pequeñas, como toda la materia, pero muy separadas entre sí. Segundo postulado. Ja, ja, ja. Solamente el primero lo hice yo. Fíjense que en el segundo hay que redactar, está la imagen, pero hay que redactarlo. En el tercero está redactado el postulado, pero hay que dibujarlo. Y en el cuarto, redactar. Ya, cuéntenme. Active su micrófono o en el chat, como prefiera. ¿A qué podría Que el gran desplazamiento que tienen las moléculas. Sí. Ya. En los gases hay gran desplazamiento entre sus partículas. Este desplazamiento tiene un nombre, es energía cinética. Es el postulado número 2. Mire qué bien. Oh, perdón. ¿Está bien? ¿Todos de acuerdo? ¿Lo quieren redactar de alguna otra forma? Imagínense tuvieran ustedes la oportunidad de redactar un postulado de una teoría científica. Oh, perdón. Eso representa entonces las fechas, las mismas que arriba, pero aquí represento el movimiento que están haciendo, el desplazamiento, ocupando todo su alrededor, y ese desplazamiento es producto de la energía cinética. Energía cinética es movimiento. Entonces, ¿por qué el cine se llamará cine? ¿Viene de cinética o no? ¿Qué dicen? ¿Teorías, explicaciones? ¿Tendrá relación el cine con la energía cinética? Recuerden, No lo creo. ¿no? Yo diría que sí tiene que ver algo, pero porque digamos que son como videos, que son fotos que pasan muy rápido, haciendo que tenga como la ilusión de que se vea como un video,
Entonces yo Yes. creo que sí tiene que ver con eso. Excelente, Catalina, pero es una vez más. Recuerden que si años atrás existían, bueno, no habían fotografías, después existieron solo en blanco y negro, y a un hombre genio se le ocurrió tomar varias fotografías seguidas y ponerlas rápidamente, y así se formaron las primeras películas, que eran en blanco y negro y era como si estuvieran cortadas, como stop motion, y eran sin sonido. Eh, y cine viene de movimiento, por eso el cine se le llamó así, porque eran imágenes o fotografías en movimiento. Así que sí tiene que ver. Estrellita dorada Catalina. Muy bien. Tercer postulado entonces. Las fuerzas de atracción entre las partículas, la fuerza es casi inexistente. Cuando algo es casi cero o casi no existe, en ciencia se dice que es despreciable. No una persona despreciable, sino que se desprecia. Es como si no existiera. O sea, yo puedo decir que es tan poca la fuerza de atracción que puedo decir que no hay fuerza de atracción. Me dicen por interno que dibuje partículas separadas. Dibujo partículas. Copiar, pegar, no es trabajar. Ahí están suficientemente separadas. ¿Y cómo lo hago? Dibujo una regla entre las dos. Como así. Ustedes lo están haciendo en su dossier también, ¿cierto? Que estamos trabajando juntas. Siento que también estoy trabajando en el dossier. Voy a dibujar, a representar solamente dos partículas para que se pueda ver mejor el efecto no atracción. ¿Ahí? ¿Les parece? No se atrae. ¿Dice el chat? Sí, 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 sí. Y último postulado del día de hoy, recapitulemos. Los gases están formados por partículas muy separadas. Estas partículas se están desplazando y estas partículas no tienen fuerza de atracción entre ellas, porque se separan y porque se están desplazando. O sea, una teoría conlleva a la otra. Y el último dice, ¿qué dice aquí? Un gas, el zoom de las partículas y un termómetro. Excelente, Camila Farías. ¿Alguien más? Según la temperatura, se separan o se juntan las partículas. Permítame. Eh, la temperatura, que es energía, por cierto, energía. ¿Cómo se llama la energía del... Calórica, Gracias. ¿Algún otro nombre? térmica. Sí. Eh, la temperatura o energía calórica ha muerto la energía cinética. Vamos a ponerlo en español y entre paréntesis los conceptos más científicos. La temperatura aumenta el movimiento de las partículas. O sea, la energía calórica o térmica aumenta la energía cinética. Ahí me gustó. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y una vez más, vuelvo al ejemplo de el, el hielo, que se transforma en
perdón, el agua sólida que se transforma en agua líquida y después en agua gaseosa. ¿Dudas? Para dejar de compartir la pantalla y mostrarles otra cosa. Lo último, ¿Ya? terminar la clase. Sí, Entonces, por ejemplo, si el vapor sale, ¿ya? Y se juntan también al condensarse, sí, sí, entonces como que se juntan y así hace agüita. correcto. Agua líquida, Ah, ¿cierto? Eso es exactamente lo que ocurre. Aumenta el calor, se separa. Igual que uno cuando hace calor no quiere estar como cerca de la gente. Imagínense cuando uno va en el metro en verano y hace calor, no quiere estar cerca, no quiere estar cerca de nadie, se aleja. Lo mismo las partículas. Y cuando ya empieza a bajar, disminuir la temperatura, se pueden soportar, entre comillas. Para demostrarles esto, ¿se acuerdan el experimento que hicimos con el hielo? Nunca funciona. No, pero ¿fue divertido o no? Se los voy a demostrar ahora, pero virtualmente. Aquí está. Atención. Tengo aquí un vasito con agua, perdón, un vaso de precipitado con agua. Abajo un mechero, un gas que va a encender una llama. Aquí aparece a la izquierda un zoom de cómo están las moléculas ahí. Las líneas punteadas negras son las atracciones o los enlaces entre ellas, que eran amarillos en el otro dibujo. Y todo este sistema, el parte del agua, está conectada a este termómetro que me va a ir entregando la temperatura. Fíjense en las tres cosas, en el estado, en la temperatura y en cómo va cambiando las partículas. Voy a poner calentar. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué? No se escuchó. Solo escuché que Es que nosotros le hicimos mal el experimento. sí. Hubo errores de montaje de todas maneras. Es verdad. Ya, ¿se fijaron? Fíjense en las partículas y en la temperatura. Recuerden que al 0 grados el agua pura está sólida y a 100 grados se vuelve gas. Enciendo la llama, miren las partículas súper ordenadas, vibrando en su lugar, distanciadas. Empieza a aumentar la temperatura y cambia al líquido ahora. Se separan un poco más, vibran, se trasladan. Y ya no hay uniones, desaparecieron las uniones porque está en estado de gas. Ahora, si yo bajara la temperatura, de apagar el mechero, ocurriría el proceso inverso. Se empezarían a volver al líquido nuevamente. Primero gotitas en las paredes del vaso de precipitado y volverían al estado líquido.